Buenas, en el episodio de hoy vamos a empezar hablando sobre en qué situación está la guerra de Ucrania y Rusia. Hablaremos también del caso de Bielorrusia, que parece que se está metiendo también en esta guerra, será un actor muy importante en estos últimos semanas que se está decidiendo cosas muy importantes, lo veremos. Continuaremos un poco sobre qué está pasando con el precio del petróleo, esta guerra interna que está teniendo Estados Unidos con la OPEP, y acabaremos un poco analizando qué futuro le espera a la economía mundial y qué opinión tiene el FMI sobre lo que va a pasar en los próximos años, como en el 2023 y 2024. Y muy buenas, en el episodio de hoy voy a estar yo solo, Alex no podrá venir por problemas familiares. Esperemos de verdad que para la semana que viene pueda estar aquí y esté en decaño en este podcast. Y bueno, le mando muchas fuerzas desde aquí. Y bueno, voy a empezar con la noticia de Rusia, como he dicho, cómo está la situación de la guerra ahora mismo. Bueno, recientemente ha habido un problema grave con el puente de Crimea. Es un puente que une la península de Crimea con Rusia. Y básicamente tiene mucho poder, es un símbolo muy fuerte para Rusia, ya que es como estando a entender esta anexión tan fuerte que tiene pues Crimea, un territorio ocupado por Rusia en el 2014. Pues tiene mucho poder con Rusia y están muy unidos. Pues hubo una explosión por parte de un camión que lo que hizo es que se quemaron 7 vagones de un tren que pasaban justo al lado. Era un tren, supongo que militar, porque transportaba petróleo para, supongo que a la guerra o al final para la península de Crimea. Eso lo que hizo pues que el Kremlin saltara agresivamente, atacara a Ucrania, generalmente a todo el país. Lo tildó de un ataque terrorista, apuntando directamente a los servicios secretos ucranianos. Básicamente Putin lo que vino a decir es que actualmente desde el inicio de la guerra, habían empezado a atacar con mucha moderación y con mucha tranquilidad, y que eso se estaba acabando, estaban cansados y que bombardeo ya lo hizo, lanzó un total de 83 misiles, de los cuales fueron parados por el ejército ucraniano un total de 43. Y bueno, esto lo que vino a decir el Kremlin es: si me jodéis a mí, si me atacáis infraestructuras mías rusas, os castigaré de esta forma, lanzando bombas por todo el país, de las cuales, me refiero a todo el país, es que en Kiev, la capital que llevaba meses tranquilo, pues cayeron misiles. Concretamente cayeron 4 misiles, uno de los cuales cayó al lado de un parque en hora punta. Por tanto, se ven las magnitudes. Rusia atacó muy fuerte, atacando sobre todo a centrales eléctricas, de agua, bueno, al final infraestructuras que son muy importantes para el desarrollo de la sociedad. Y bueno, esto internacionalmente ha afectado muy grave. Creo que Alemania ha sido quien ya ha enviado armas para ayudar a Ucrania en esta guerra. Estados Unidos se lo ha cogido como una justificación propia para tener más fuerza para dar más armas, y ha dicho que esto no puede continuar así y que esta guerra tiene que terminarse. Y bueno, va a seguir enviando armas y le ha dado mucho más apoyo a Ucrania del que ya había. Bueno, también por otra parte está el caso de Bielorrusia, que está muy metido en esta guerra, porque lo que ha pasado es que, no sé si por Telegram o por Twitter, por esos, se ha creado como se ha creado como una coña que decían que podía haber un ataque por parte de Ucrania a Bielorrusia, llamándolo el puente de Crimea 2. Es decir, que se creía al gobierno de Bielorrusia de que podría haber un ataque del ejército ucraniano a infraestructuras bielorrusas. Eso ha dado mucho miedo, y lo que ya lleva tiempo es pactando juntamente con Rusia a crear un ejército conjunto de soldados bielorrusos y soldados rusos para atacar a Ucrania conjuntamente, o al menos defender esas fronteras bielorrusas que tanto buscan defender. Recordemos que Bielorrusia fue un país que, aunque no se sabe 100% si han entrado tropas dentro de Ucrania y han participado. Lo que está claro es que está ayudando a Rusia, por ejemplo, dejándole que su ejército esté en el propio país y accediendo a Ucrania por sus fronteras, que eso al final es una forma de apoyo muy, muy, muy fuerte. Bueno, ahora saltamos a otra parte ya mucho, mucho más diferente, aunque también relacionado. El precio del petróleo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan alto? Bueno, básicamente hay una estabilidad tremenda. La OPEP, que básicamente son un conjunto de países los que producen más petróleo, sobre todo están en Oriente Medio, han empezado a funcionar un poco diferente. ¿Qué pasa? Os explico. Al final esa organización es muy grande, hay muchos países,
y lo que hacen es regulan o son países que concretan un poco cuál será la productividad para los próximos meses o años para tal de conseguir una estabilidad en los precios. Eso es lo que buscan ellos. ¿Qué pasa? Hasta antes de la pandemia funcionaban muy lento, iban a golpe de... Se reaccionaban a hostias, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si venía una crisis, una vez ya empezaba la crisis o ya daba el golpe, ellos reaccionaban, se juntaban los países rápido y reaccionaban. Pero claro, ya reaccionaban tarde, por lo tanto perdían mucho dinero. Con la pandemia lo que pasó es que hicieron lo mismo, se dieron la hostia, no reaccionaron a tiempo y esto provocó que el precio del barril, cotizara a precios negativos. Es decir, la gente tenías que pagar dinero de más para que se quedaran con el petróleo, con los barriles. Eso, como se puede ver, fue tremendo, fue un problema muy grave y ha hecho cambiar el chip de esos países y ahora funcionan más a prevenir lo que podría pasar. Y bueno, ¿qué está pasando? Se han juntado y están decidiendo en rebajar el ritmo de producción de petróleo a 2 millones de barriles menos cada día. Eso es mucho. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, básicamente porque ellos ven que este precio del petróleo va a ir bajando porque se está paralizando la economía. ¿Qué pasa? ¿Por qué se paraliza la economía? Bueno, básicamente, si la economía va mal, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso actual están subiendo los tipos de interés. Esto hace pues que el dinero cueste más dinero pedir dinero, endeudarte, básicamente. Y hace que, pues, crear un negocio, por ejemplo, no sea tan fácil porque necesitas dinero, pues pedir ese dinero cuesta mucho más. Esto al final hace que se gaste mucho menos, que se consume mucho menos y que la economía se vaya ralentizando lentamente. Si no se consume, tanto bienes como servicios, lo que lleva es que se mueve menos la gente, la economía, todo, y que el consumo de petróleo esté rebajando. Y bueno, básicamente, ya podéis imaginaros, ¿no? Si hay menos demanda y la oferta es la misma, lo que pasa es que los precios empiezan a bajar. ¿Qué pasa, la OPEP? Viendo que eso está pasando y que las economías mundiales están cayendo hacia abajo, ve que los precios van a bajar. Lo que van a hacer ellos es rebajar también la oferta. Por tanto, si baja la oferta y baja la demanda, se estabiliza el precio. Por tanto, ellos lo que quieren es mantener un precio, han establecido el precio de $90 el barril de petróleo. Eso es lo que quieren conseguir. Estados Unidos ha presionado bastante. Biden estuvo hace unos meses en Arabia Saudita, si no recuerdo mal, e intentó negociar un poco para que producieran más. No lo ha conseguido, al revés, están rebajando la productividad. Y Estados Unidos tiene una crisis tremenda con esto de los precios del petróleo, están muy caros. ¿Y cómo lo está solucionando? Básicamente todos los países del mundo, bueno, no sé si todos 100%, pero los más ricos lo tienen unas reservas de petróleo. En caso de guerra, de problema, pues los tienen allí guardados y pueden liberarlos para utilizarlos para lo que necesiten. Estados Unidos lleva ya tiempo sacándolos a sus barriles de reserva al mercado para tal de rebajar el precio. En ese caso, lo contrario que he dicho antes. ¿Qué pasa? Están bajando la oferta y lo que hace Estados Unidos es que esa oferta que están rebajando la OPEP, por ejemplo, ellos lo que están haciendo es meterlo en barriles de su reserva para intentar subir esta oferta y pues seguir esta estabilizar los precios. Bueno, lo que está pasando es que Estados Unidos está disminuyendo sus reservas tremendamente, se está quedando sin y no podrá mantener este ritmo, obviamente, y en cuanto deje de sacar esos barriles al mercado, subirá mucho más los precios del petróleo y esto es malo, porque si estamos en un momento de crecimiento económico, los países pues les va a joder esa subida de precios, pero no pasa nada porque la economía sube, pero estamos en un punto donde si estamos consumiendo menos, no es porque queramos voluntariamente, es porque si la economía se está paralizando, no tenemos esta capacidad para seguir consumiendo lo mismo. Por tanto, esto, que los precios nos suban, nos va a joder más. Lo que va a hacer es que nos recuperemos mucho más lento y con una dificultad mucho más grande. Se verá cómo sigue. Creo que la decisión ya se ha tomado. Y esto de la OPEP Plus, bueno, al final la OPEP y OPEP Plus es lo mismo. Este plus es que hay algún país más, como por ejemplo Rusia, pues ya parece que lo han pactado y que esta rebaja se va a seguir haciendo y lo que va a provocar es pues que la economía se recupere mucho más lento y a marchas mucho más forzadas. Ya para comentar la última noticia, sé que hoy estoy siendo súper negativo, todas las noticias que cuento son malas, que si guerra, que si el petróleo va a subir mucho y la economía sigue hacia abajo, pues esta última noticia no es diferente, voy a seguir soltando información mala. ¿Cuál es la opinión del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, al final el Fondo Monetario Internacional es como el Banco del Mundo, yo le llamo. Es quien deja dinero a los grandes países o los que necesitan dinero, pero son grandes creedores, al final, que son, bueno, son los que al final son los gobiernos. Y bueno, ¿qué? Avisa básicamente que lo peor está por venir. Lo que hemos visto ahora, esta crisis que ha llegado hasta ahora, pues es grave, obviamente, pero el 2023 y 2024 van a ser mucho más difíciles y que las mayores economías mundiales se van a estancar, no van a crecer, y las que están más débiles ahora mismo, como puede ser, por ejemplo, los países africanos, se van a contraer muchísimo esas economías. Estamos en un punto que está muy inestable en el mundo, básicamente. Tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, que es lo que está provocando son muchos problemas energéticos, problemas en el coste de los alimentos, la producción también. Básicamente tenemos una inflación de la parra en todo el mundo, y lo que hace es que los precios estén subiendo un huevo y que la sociedad esté perdiendo poder adquisitivo de una forma muy, muy rápida. Tenemos también esta subida de los tipos de interés, que lo que está haciendo es que está fortaleciendo muchísimo el dólar, y esto pues nos jode bastante a los países que no utilizamos dólares, sobre todo por temas de la deuda, ya que pagar la deuda en dólares, un dólar muy fuerte, cuesta mucho más, y el 70% de la deuda mundial se ha hecho en dólares. Por tanto, vemos el problema, la magnitud. Luego tenemos otro problema, China está cayendo, como se puede ver, y juega un papel muy importante porque, nos cueste creerlo o no, es la fábrica del mundo y está teniendo problemas, por ejemplo, con el COVID, que tienen esta filosofía de COVID cero, que lo que buscan hacer ellos es pues intentar que la gente se contagie menos posible, que muera lo menos posible y pues sobrepasar el COVID lo más rápido posible, confinando a grandes multitudes de gente. Pero no es aquí como te confinan un pueblo de 20.000 habitantes, no, te confinan 20 millones, lo paran todo el mundo en sus casas, todas las fábricas paradas, no se mueve nada. Esto al final lo que hace es parar esa zona confinada, pues se para la economía allí y lo que hace es que baje la productividad y produzca más cuellos de botella. Por otro lado tenemos la gran burbuja inmobiliaria que ya petó con Evergrande, empezó, y no sé la grandalla que tiene, el tamaño que llega a tener, porque China es una sociedad donde el inmobiliario tiene muchísimo valor, es una parte de la economía muy, muy grande y se ve que estaba muy sobreendeudado todo ese sector y como acabe petando muy, muy fuerte, se tendrá que ver cuál es el impacto total, cómo el gobierno chino lo soluciona, si va a inyectar muchísimo dinero y va a conseguir levantar esta crisis, si va a dejar que caiga simplemente y dejar que muchas familias se arruinen, porque en China la inversión inmobiliaria es muy importante por parte de las familias, se dejan muchísimos años de trabajo para pagar esas hipotecas y muchos de ellos han pagado esas hipotecas y no tienen la casa construida aún. Por tanto, vamos a ver si el gobierno les va a dar algún tipo de ayuda, porque si no lo hace, es posible de que empiecen revoluciones en la calle y que esto sea más problemas para el gobierno. Bueno, también vamos a ir un poco a estudiar lo que dice el FMI sobre el crecimiento a futuro de los países europeos, que yo no estaba al corriente de los números y son bastante preocupantes. En el caso de España, para 2022, este año, lo que estamos ahora, va a crecer un 4,3, que está súper bien, pero ya nos vamos al 2023 y ya pronostican una subida del 1,2, que podemos ver, pasamos de un 4,3 a un 1,2, hemos rebajado muchísimo el crecimiento, pero este resultado es muy bueno. Si cogemos la media europea, estaremos en torno al 0,5% de crecimiento, y dices, joder, pero ¿quién baja tanto la media? Pues Alemania, por ejemplo, Alemania va a crecer un 0,3, es muy, muy poco, pero es que en el caso de Italia tenemos un crecimiento negativo, se va hacia abajo, un menos 0,2% en 2023. Es algo súper grave. Y eso es que somos las economías más o menos fuertes, es decir, Estados Unidos se va a estancar un poco, va a crecer menos, Europa también, pero nos vamos en el caso de países ya más subdesarrollados, como puede ser África, puede ser Ghana, por ejemplo, que he estado viendo los números que son súper preocupantes. Básicamente, los precios de los alimentos y del petróleo, los carburantes, del diésel, por ejemplo, han subido un 60% de lo que va de esta crisis del COVID y de Ucrania. Esto es súper grave porque no es lo mismo un europeo o un americano o cualquier... Bueno, básicamente cualquier país donde se gane un poder adquisitivo bastante correcto no es lo mismo
que te suba un 60% estas dos cosas, los alimentos y el petróleo y el diésel, que un ciudadano de Ghana, por ejemplo, porque un europeo igual en transporte y en comida se deja al mes un 20% de su salario tirando hacia arriba. Pero una persona, un pobre ciudadano de Ghana, igual se deja en su salario el 80% para poder pagar a los alimentos a su familia, para poder mantenerlos. Por tanto, si les han subido un 60% en estos últimos años estos precios, no es viable para ellos. Obviamente no se lo pueden permitir. Luego tenemos otro caso, en el caso de Egipto, por ejemplo. También un país que tiene bastante problemas con la pobreza. Y lo que está pasando es que todo el trigo que viene de Ucrania y Rusia está costando mucho salir, ya que no se acaban de llegar a tratos. Parece que ahora hay uno y que está saliendo trigo de los puertos ucranianos. Pero bueno, está costando mucho que salga el trigo y básicamente Egipto es muy dependiente de ello. Y el gobierno pues tiene unas ayudas, tiene unos fondos que utilizan para comprar este trigo y repartirlo a la sociedad, pues para que al menos tengan pan para comer. Con ese incremento de los precios del trigo tan grandes, lo que está provocando es que Egipto no se pueda permitir comprar esto, dar esas ayudas. Y han tenido que salir otros gobiernos de otros países a poner ese dinero a dar dinero al gobierno egipcio, porque se temen de que pueda haber otra revolución, otra primavera árabe, como las que hubo ya hace unos años, que, si os suenan, fueron muy tremendas y consiguieron cambiar a bastantes regímenes en el norte de África y Oriente. No, fueron muy heavies. Luego, si queréis que os diga otros números que estoy encontrando que he estado flipando con los resultados, con los valores. Por ejemplo, como hemos ido antes, volvemos al mismo caso, Gano. Antes de la pandemia, en 2019, tenía una deuda de 40.000 millones de euros, que dices, joder, es alta. Pero es que ahora mismo actualmente ya está en un nivel de 60.000 millones de euros. En pocos años ha subido 20.000 millones de euros su deuda. ¿Por qué? Para recuperarse económicamente, pero no le ha servido porque, como os he comentado, ha venido esta crisis del trigo, por ejemplo, y ha hecho que suban pues, el 60% los alimentos y el petróleo. Esto le está provocando muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque tiene que pedir más dinero. Eso es, al final, si se está endeudando es porque tiene un déficit fiscal y necesita, pues está consumiendo el gobierno más dinero de lo que genera. Antes de la pandemia, para pedir dinero a 10 años, un bono, el gobierno de Ghana tenía unos intereses de un 8%. Actualmente, a 2022, si está pidiendo dinero para 2026, ya no pedimos un bono de 10 años, es mucho menos. Son 4 años. Le está costando unos intereses del 35%. Ha crecido tremendamente en cosa de 3 años. Podéis ver, la situación es muy mala. ¿Y por qué son altos los intereses? Os preguntaréis. Básicamente es porque hay un miedo tremendo de que estos países no puedan pagarlo, porque ya ha pasado, está pasando. Hay muchos países que no están pudiendo devolver esta deuda, sobre todo en dólares, porque no tienen ese dinero. Es decir, hay gobiernos que casi el 50% del dinero que generan cada año se va para pagar deuda e intereses de esa deuda. Eso al final es inestable y no se puede permitir un país que funcione así, donde el 50% de lo que genera la población se vaya a pagar deuda. Eso no se puede mantener. ¿Y qué está pasando? Básicamente, como he comentado, voy a hacer una mínima explicación para que entendáis un poco por qué este problema es más grave ahora que Estados Unidos está subiendo los tipos de interés. Como os he dicho muchas veces Alex y yo, subir los tipos de interés lo que provoca es que el dólar se haga más fuerte, porque están reduciendo la demanda, están reduciendo, la oferta, y eso lo que hace es que el dólar se haga más fuerte. Hemos dicho que la deuda sobre todo es en dólares. ¿Qué pasa? Pues los países que tienen deuda en dólares tienen que pues pagarlo con su moneda, conseguir pagar esos dólares. Por tanto, lo que está pasando es que están devaluando sus monedas para poder pagar esa cantidad en dólares, empobreciendo muchísimo a los otros países. Y bueno, esto al final es como un bucle. ¿Por qué? Porque los países no pueden pagar la deuda. Como no pueden pagarlo, intentan endeudarse más para poder pagar la deuda que ya está venciendo. Es una rueda. Se vuelve más pobre. Como ese país se ve más pobre, los inversores creen que ese país no podrá devolver el dinero. Suben los tipos de interés. Se va ahogando. Y por otro lado, los inversores, como no confían en esos países, van a invertir en Estados Unidos, que es una economía mucho más fuerte. Por tanto, tienen que comprar dólares. Y como aumenta la oferta de dólares, aumenta la demanda de dólares, pues
aún el precio del dólar sube más. Y es un bucle que se va repitiendo. Y lo que va a acabar produciendo es que veamos en los próximos meses que muchos países no puedan pagar sus deudas. Y esto pues no pasará en pocos países, pasará en muchos y será muy duro, tanto para los gobiernos como para los países como para las sociedades, donde se van a ver muy, muy empobrecidos. Eso es todo al final. Gracias por escucharme. Sé que he sido muy negativo y la último trozo no sé si me he explicado bien o si me habéis entendido. Bueno, esperemos que Alex el próximo podcast pueda estar con nosotros y poco más. Sed felices.